Era mediodía cuando mi teléfono vibró sobre la mesa del restaurante. Melissa estaba contándome sobre su nuevo trabajo, Susana reía mientras probaba el postre, y yo pensé que sería solo otro mensaje sin importancia. Pero cuando leí esas palabras en la pantalla, mi mundo se detuvo por completo. Enciende la cámara. Está a punto de suceder. El número era desconocido, pero algo en mi interior me gritaba que esto era lo que había estado esperando durante meses. Mis manos temblaron ligeramente mientras abría la aplicación de la cámara. Mis hijas siguieron hablando, ajenas a la tormenta que estaba por desatarse en mi vida. Enfoqué el teléfono hacia la mesa, fingiendo tomar una foto familiar, pero manteniendo la grabación activa. El corazón me latía tan fuerte que pensé que ellas podrían escucharlo. Entonces sucedió. Un estruendo ensordecedor resonó a través del altavoz del teléfono. Era mi casa, mi propia casa. La puerta principal se había abierto con violencia, y allí estaba él, Fernando. Mi socio, mi supuesto amigo, mi traidor. Caminaba por mi sala como si fuera el dueño, con esa sonrisa arrogante que yo conocía tan bien. Detrás de él, Cynthia apareció en cámara, mi esposa de 15 años, vestida con esa ropa interior roja que ya no usaba conmigo desde hacía tanto tiempo. Papá, ¿estás bien? La voz de Melissa me trajo de vuelta al restaurante. Mis ojos debían verse extraños, porque ambas me miraban con preocupación. Logré esbozar una sonrisa y asentí, pero por dentro era un volcán a punto de explotar. En la pantalla de mi teléfono, Fernando besaba a Cynthia contra la pared de mi propia cocina, esa misma cocina donde yo había preparado desayunos para ella durante años. Los meseros del restaurante seguían sirviendo, las conversaciones de otras mesas continuaban normalmente, pero yo estaba viviendo en dos realidades simultáneas. Una donde era el padre amoroso almorzando con sus hijas, y otra donde observaba la destrucción de todo lo que había construido durante décadas. Era surreal, como estar viendo una película de terror protagonizada por mi propia vida. Cynthia susurró algo al oído de Fernando, algo que no pude escuchar pero que los hizo reír a ambos. Esa risa, esa maldita risa que me atravesó el alma como una daga. Era la misma risa que ella solía compartir conmigo, la misma que ahora le regalaba a él mientras profanaban mi hogar. Fernando comenzó a quitarle la blusa, y yo tuve que apartar la mirada por un segundo, no por vergüenza, sino porque el dolor era físicamente insoportable. El postre está delicioso, ¿quieres probarlo? Susana me extendió una cucharada de tiramisú, y yo tuve que actuar como si nada estuviera pasando. Como si mi mundo no se estuviera desmoronando en tiempo real. Tomé la cucharada, la saboreé, sonreí y dije que estaba exquisito. Pero la verdad es que no sentí absolutamente nada. Mi boca estaba completamente entumecida. En la pantalla, Fernando llevó a Cynthia hacia el sofá, mi sofá, donde yo solía ver las noticias cada noche. Los cojines que yo mismo había elegido, la manta que ella me había regalado en nuestro aniversario. Todo estaba siendo manchado por su traición. Pero lo más doloroso no era verlos juntos físicamente, sino darme cuenta de la felicidad genuina en el rostro de Cynthia. Una felicidad que yo no había visto en años, una luz en sus ojos que creí perdida para siempre. Entonces Fernando dijo algo que pude leer en sus labios: cuando el viejo muera, todo esto será nuestro. Cynthia sintió y lo besó con una pasión que me hizo entender que esto no era solo sexo. Era amor. Estaban enamorados. Y yo era solo el obstáculo entre ellos y la vida que querían vivir. Mis hijas seguían charlando animadamente, planeando una salida familiar para el próximo fin de semana, mientras yo observaba cómo mi esposa y mi socio planeaban mi funeral. La ironía era tan brutal que casi me hizo reír. Casi. Pero en ese momento, algo cambió dentro de mí. Una calma extraña se apoderó de mi ser, una frialdad que nunca antes había sentido. No grité. No lloré. No salí corriendo hacia mi casa para confrontarlos. Simplemente cerré la aplicación de la cámara, guardé el teléfono en mi bolsillo, y miré a mis hijas con una sonrisa que ellas nunca olvidarían. Porque en ese preciso instante, mientras Melissa me contaba sobre sus planes de matrimonio y Susana me mostraba fotos de sus hijos, yo supe que ellos no sabían lo que yo ya tenía preparado. La venganza, cuando se sirve fría, sabe mucho mejor que cualquier postre. Todo comenzó hace 15 años, en una tarde de octubre que cambiaría mi vida para siempre. Yo tenía 51 años, acababa de perder a María Elena, mi primera esposa, después de una batalla de 2 años contra el cáncer. Mis hijas, Melissa y Susana, apenas tenían 20 y 18 años respectivamente, y yo me sentía completamente perdido en un mundo que de repente no tenía sentido sin ella. María Elena había sido todo para mí.
Nos habíamos conocido en la universidad, nos casamos jóvenes, construimos juntos el negocio de construcción que me había dado estabilidad económica. Ella era mi socia, mi confidente, mi mejor amiga. Cuando murió, no solo perdí a mi esposa, perdí mi brújula. Las noches se volvieron interminables, la casa demasiado silenciosa, y yo no sabía cómo seguir adelante. Fue Bernardo, mi hermano menor, quien me convenció de salir de casa después de meses de encierro. Aurelio, María Elena no habría querido verte así, me dijo una tarde mientras limpiaba las fotografías que yo había dejado acumular polvo. Ella habría querido que vivieras. Y tenía razón, como siempre. Bernardo había sido el abogado de la familia desde que se graduó, y conocía a María Elena casi tan bien como yo. Así que esa noche de octubre, por primera vez en 8 meses, me bañé, me afeité, me puse mi mejor traje y salí a cenar solo a un restaurante del centro. No tenía intención de conocer a nadie, solo quería demostrarme a mí mismo que podía funcionar otra vez en el mundo exterior. Pedí una mesa para uno, ordené un vino tinto, y traté de leer el periódico como si fuera un hombre normal. Y entonces la vi. Cynthia tenía 31 años, trabajaba como mesera en ese restaurante, y poseía una belleza que te quitaba el aliento. Cabello negro largo y sedoso, ojos verdes como esmeraldas, una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Pero más que su belleza física, era su manera de moverse, de hablar, de reírse, lo que me cautivó completamente. Había una vitalidad en ella que yo había perdido, una luz que necesitaba desesperadamente en mi vida oscura. ¿Puedo recomendarle algo especial esta noche?, me preguntó con una voz suave y musical. Y yo, que llevaba meses sin sostener una conversación real con una mujer que no fuera mis hijas, tartamudeé como un adolescente. Ella se rió de mi nerviosismo, pero no de manera cruel, sino con una ternura que me derritió el corazón. «Es usted muy tímido para ser un hombre tan distinguido», me dijo, y yo sentí que volvía a la vida después de meses de estar muerto por dentro. Esa noche hablamos durante horas. Le conté sobre María Elena, sobre mis hijas, sobre el negocio. Ella me habló de sus sueños, de cómo quería estudiar administración de empresas pero no tenía dinero, de cómo había llegado a la ciudad desde un pueblo pequeño buscando oportunidades. Había una vulnerabilidad en sus palabras que despertó mi instinto protector, algo que había estado dormido desde la muerte de mi esposa. Regresé al restaurante la noche siguiente. Y la siguiente. Y la siguiente. Siempre pedía la misma mesa, siempre esperaba a que ella terminara su turno para caminar juntos por el parque cercano. Cynthia me contaba sus problemas, sus miedos, sus esperanzas, y yo me sentía útil nuevamente. Por primera vez en meses, tenía una razón para levantarme cada mañana, para vestirme bien, para cuidar mi apariencia. El cortejo duró 6 meses. Yo le pagué sus estudios universitarios, la ayudé a mudarse a un apartamento mejor, le regalé ropa, joyas, todo lo que ella quisiera. No era solo generosidad, era necesidad. Necesitaba sentirme necesario, importante, valioso para alguien. Y Cynthia me hacía sentir como el hombre más importante del mundo. «Eres mi salvador», me decía mientras me abrazaba. «No sé qué habría sido de mi vida sin ti». Mis hijas no estuvieron de acuerdo desde el principio. «Papá, es muy joven», me decía Melissa. «Apenas es mayor que nosotras». Susana era más directa. «Algo no me gusta de ella, papá. La manera como te mira cuando cree que nadie la ve». Pero yo estaba cegado por el amor, o por lo que creía que era amor. Ahora entiendo que era desesperación disfrazada de romance. Nos casamos en una ceremonia pequeña, íntima. Cynthia insistió en que fuera algo sencillo, solo nosotros y las personas que realmente importan, dijo. Bernardo fue mi padrino, aunque pude ver la preocupación en sus ojos durante toda la ceremonia. Mis hijas estuvieron presentes, sonrieron en las fotos, pero hubo una tensión que yo elegí ignorar en ese momento. Los primeros años fueron mágicos. Cynthia transformó la casa, la llenó de vida, de color, de música. Cocinaba comidas deliciosas, organizaba cenas con amigos, me acompañaba a los eventos de negocios con una elegancia que me enorgullecía. Era la esposa perfecta, o al menos eso parecía. Y yo era feliz, genuinamente feliz por primera vez desde la muerte de María Elena. Fue cuando conoció a Fernando que todo comenzó a cambiar. Fernando Ruiz, ingeniero civil, 10 años menor que yo, ambicioso y carismático. Vino recomendado por un cliente importante para asociarse conmigo en un proyecto de construcción de gran escala. Era brillante, dinámico, y tenía ideas innovadoras que podrían llevar mi empresa al siguiente nivel. Lo contraté inmediatamente, y gradualmente se convirtió en mi socio oficial.
Fernando era soltero, apuesto, hablaba con una confianza que yo nunca había tenido a su edad. Y desde el momento en que Cintia lo conoció, algo cambió en su manera de comportarse. Al principio fueron detalles pequeños. Se arreglaba más cuando sabía que él vendría a la casa, se reía más fuerte de sus chistes, encontraba excusas para estar presente en nuestras reuniones de negocios. Fernando es muy inteligente, me decía durante las cenas. Tiene ideas muy interesantes sobre el futuro de la construcción. Y yo, orgulloso de mi asociado, asentía y agregaba más elogios. Era irónico como yo mismo alimentaba la admiración de mi esposa por el hombre que eventualmente se convertiría en mi traidor. Los siguientes años fueron testigo de un cambio gradual pero constante. Cintia se volvió más distante, más crítica, más fría conmigo. Aurelio, ya no eres el mismo hombre que conocí, me decía. Te has vuelto aburrido, predecible. Sus quejas se intensificaron, que yo trabajaba demasiado, que no era romántico, que ya no la hacía reír como antes. Y yo, desesperado por recuperar su amor, trataba de cambiar, de complacerla, de ser el hombre que ella quería que fuera. Pero nunca era suficiente. Nunca. Y mientras yo luchaba por salvar mi matrimonio, Fernando se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Cenas familiares, vacaciones, celebraciones. Él siempre estaba ahí, con su sonrisa perfecta y sus comentarios ingeniosos, haciéndome sentir como un anciano inadecuado en mi propia casa. La intimidad física desapareció gradualmente. Primero fueron excusas ocasionales, luego semanas sin contacto, finalmente meses de frialdad total. Estoy cansada, me duele la cabeza, no me siento bien. Yo aceptaba cada rechazo con una sonrisa forzada, pensando que era una fase temporal, que las cosas mejorarían. Qué ingenuo fui. El desprecio se volvió más evidente con el tiempo. Cintia comenzó a corregirme públicamente, a hacer comentarios sarcásticos sobre mi edad, mi manera de vestir, mis opiniones. Aurelio vive en el pasado, le decía a nuestros invitados. No entiende cómo funciona el mundo moderno. Y Fernando siempre estaba ahí para defenderme con comentarios condescendientes que solo empeoraban la humillación. Pero yo seguía amándola, o creyendo que la amaba. Seguía esperando que la mujer que había conocido en aquel restaurante regresara a mí. Seguía creyendo que podía reconquistarla, que podía volver a ser el hombre que ella necesitaba. Qué tonto fui al no entender que nunca había sido realmente ese hombre, que yo había sido solo una estación de paso en su viaje hacia una vida mejor. Ahora, recordando todo esto mientras mis hijas terminaban sus postres, me daba cuenta de que las señales habían estado ahí desde el principio. Yo simplemente había elegido no verlas. Fue un martes por la mañana, 3 meses antes de aquel almuerzo con mis hijas, cuando mi mundo se desplomó completamente. Había salido temprano para una reunión con un cliente potencial, pero la cita se canceló a último minuto. Decidí regresar a casa para trabajar desde mi oficina, algo que raramente hacía. Era apenas las 10 de la mañana cuando abrí la puerta principal con mi llave, esperando encontrar a Cintia preparando su desayuno tardío como era su costumbre. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa. Sus zapatos no estaban en la entrada, su bolso no colgaba del perchero habitual. Pensé que había salido temprano, tal vez a su clase de yoga o a almorzar con sus amigas. Subí a mi oficina, encendí la computadora, y decidí aprovechar la tranquilidad para revisar algunos contratos pendientes. Fue entonces cuando escuché el sonido de llaves en la cerradura. «Amor, llegué temprano», gritó Cintia desde abajo. Pero su voz sonaba diferente, más animada, más excitada. Iba a bajar a saludarla cuando escuché otra voz. Una voz masculina que conocía demasiado bien. «¿Estás segura de que no está aquí?», preguntó Fernando. «Su carro no estaba en el garaje», respondió ella entre risitas nerviosas. «Debe estar en esa reunión aburrida que mencionó anoche». Mi sangre se congeló. Me quedé paralizado en mi silla, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Los pasos de ambos subían por las escaleras, dirigiéndose hacia nuestro dormitorio. Mi dormitorio. La habitación que había compartido con María Elena durante 20 años, y con Cintia durante los últimos 15. Sus voces se volvieron más íntimas, más urgentes, y yo entendí con una claridad brutal lo que estaba a punto de suceder. Debería haberlos confrontado en ese momento. Debería haber bajado las escaleras gritando, exigiendo explicaciones, expulsándolos de mi casa. Pero algo me detuvo. Tal vez fue el shock, tal vez la cobardía, o tal vez un instinto de supervivencia que me decía que necesitaba saber más antes de actuar. Me quedé sentado en mi oficina,
escuchando cómo mi vida se desintegraba al otro lado de la pared. Los sonidos que siguieron fueron los más dolorosos que he experimentado en mis 66 años de vida. No era solo el acto físico lo que me destrozaba, sino la intimidad emocional que podía escuchar en sus voces. Las palabras tiernas que Cynthia le susurraba a él, las mismas palabras que una vez me había susurrado a mí. Te amo tanto, le decía. Eres todo lo que siempre quise. Y Fernando respondía con igual intensidad. Pronto seremos libres, mi amor. Pronto podremos estar juntos sin escondernos. Esperé 2 horas eternas antes de escuchar que se marchaban. 2 horas durante las cuales traté de procesar la magnitud de la traición. No era solo una aventura, era una relación completa. Tenían planes, sueños compartidos, un futuro que aparentemente no me incluía. Cuando finalmente escuché que se iban, bajé con piernas temblorosas hacia nuestro dormitorio. La habitación olía a él, a su colonia barata, a su sudor. Las sábanas estaban revueltas, la cama que Cynthia y yo habíamos compartido durante 15 años había sido profanada por mi socio, mi supuesto amigo. En la mesa de noche encontré algo que me partió el corazón, una fotografía nuestra de la boda, volteada hacia abajo. Ella había volteado mi foto para no verme mientras hacía el amor con otro hombre en mi propia cama. Pero eso no era todo. En el basurero del baño encontré algo que me hizo entender que esto llevaba mucho más tiempo del que había imaginado. Envolturas de condones, varias de ellas, todas de la misma marca. Y entonces recordé algo que debería haber notado antes. Hacía meses que Cynthia no usaba anticonceptivos, diciéndome que había decidido usar métodos naturales porque las pastillas la hacían sentir mal. Todo había sido una mentira cuidadosamente construida. Esa noche, cuando Cynthia regresó a casa alrededor de las 6, actué como si nada hubiera pasado. La observé mientras fingía normalidad, mientras me preguntaba cómo había estado mi día, mientras preparaba la cena como la esposa perfecta que nunca había sido realmente. Su actuación era impecable, pero ahora que conocía la verdad, podía ver las grietas en su fachada. La manera como evitaba mi mirada directa, cómo se sobresaltaba cuando sonaba su teléfono, cómo se excusaba constantemente para ir al baño. Durante los días siguientes, comencé a notar patrones que antes había pasado por alto. Sus clases de yoga los martes y jueves por la mañana, que coincidían perfectamente con los días que Fernando no tenía reuniones programadas en la oficina. Sus almuerzos con amigas que se extendían por horas. Los mensajes de texto que recibía constantemente y que respondía con una sonrisa que nunca me dirigía a mí. Decidí hacer una prueba. Le mencioné casualmente que había programado una reunión importante para el próximo martes, que estaría fuera de la oficina toda la mañana. Sus ojos se iluminaron imperceptiblemente, y esa noche la vi enviando un mensaje de texto mientras creía que yo dormía. Al día siguiente, Fernando me informó que no podría asistir a nuestra reunión matutina del martes porque tenía asuntos personales urgentes que resolver. El martes llegó y yo simulé salir para mi supuesta reunión. Me estacioné 2 calles más allá y caminé de regreso hacia mi casa, manteniéndome oculto entre los árboles del parque vecinal. A las 10 en punto, vi el carro de Fernando estacionarse discretamente en la esquina. Lo observé caminar hacia mi casa con la confianza de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Tenía su propia llave. Mi socio tenía una llave de mi casa. Entró sin tocar, como si fuera el dueño. Desde mi escondite, pude ver a Cynthia recibirlo en la puerta con un abrazo apasionado, con el tipo de bienvenida que yo no había recibido en años. La manera como se besaron no era la de 2 amantes recientes, sino la de una pareja establecida, cómoda en su intimidad. Habían convertido mi hogar en su nido de amor. Esa fue la gota que derramó el vaso. No era solo la infidelidad física, era la completitud de su traición. Habían construido una relación paralela usando mi propia casa, mis propias posesiones, mi propia cama. Yo no era solo el marido cornudo, era el anfitrión involuntario de su historia de amor. Regresé a mi oficina y, por primera vez en mi vida adulta, lloré como un niño. No por la pérdida del amor, porque ahora entendía que nunca había existido realmente, sino por la humillación total de haber sido tan ingenuo, tan ciego, tan completamente engañado. Había sido el tonto útil que financiaba la vida de una mujer que nunca me había amado, mientras ella construía su verdadera vida con otro hombre. Pero las lágrimas duraron solo 1 hora. Después llegó algo diferente, algo frío y calculador que nunca antes había sentido. Comencé a hacer cálculos mentales. Cuánto dinero había gastado en Cynthia a lo largo de los años, cuántos negocios había compartido con Fernando, cuántas veces había sido traicionado sin saberlo. La rabia se transformó en algo más peligroso, determinación.
Esa noche, mientras cenábamos como la pareja feliz que nunca habíamos sido, Cynthia me contó alegremente sobre su día de spa con sus amigas. Fernando me llamó para disculparse por haberse perdido nuestra reunión, inventando una historia elaborada sobre un pariente enfermo. Los escuché mentir con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo, asintiendo comprensivamente, incluso ofreciendo mi apoyo y comprensión. Por primera vez en 15 años, yo tenía el poder en mi matrimonio. Ellos no sabían que yo sabía. No tenían idea de que su secreto había sido descubierto. Podía ver sus mentiras con una claridad cristalina, podía predecir sus movimientos, podía planear mi respuesta con la ventaja de la información completa. Durante las semanas siguientes, comencé a documentar todo discretamente. Fotografié las evidencias en mi habitación, grabé sus conversaciones telefónicas cuando creían que no estaba cerca, anoté fechas y horarios de sus encuentros. Pero más importante que eso, comencé a entender la verdadera extensión de su traición. Una noche, mientras revisaba los estados financieros de la empresa, descubrí algo que me heló la sangre. Fernando había estado desviando dinero de nuestros proyectos hacia cuentas personales. No eran cantidades enormes, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas durante años, pero acumulativamente representaban una fortuna. Mi socio no solo se estaba acostando con mi esposa, también me estaba robando. Y entonces encontré el documento que cambiaría todo, un borrador de testamento en la computadora de Cynthia, donde ella había estado investigando las leyes de herencia para esposas. Había calculado exactamente cuánto recibiría si yo muriera, había consultado sobre la validez de testamentos antiguos, había incluso contactado a un abogado diferente a Bernardo para discutir hipotéticamente la situación de una viuda joven. No estaban esperando pacientemente mi muerte natural. La estaban planeando. En ese momento, sentado en la oscuridad de mi oficina, entendí que no era solo un esposo traicionado. Era un hombre marcado para morir. Y esa realización despertó en mí un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. Si ellos querían jugar con fuego, yo les iba a enseñar lo que significaba realmente quemarse. La guerra había comenzado, pero ellos ni siquiera sabían que estaban en el campo de batalla. La transformación no fue inmediata, pero fue total. Durante las primeras semanas después de descubrir la verdad, me sentí como un actor novato tratando de memorizar un papel demasiado complejo. Tenía que fingir que era el mismo Aurelio de siempre, el esposo confiado, el socio leal, el hombre que creía en la bondad de las personas que lo rodeaban. Pero por dentro, algo fundamental había cambiado para siempre. El primer paso fue controlar mis emociones. No podía permitirme el lujo de un arranque de ira, de una confrontación impulsiva que arruinara mis posibilidades de obtener justicia real. Cada mañana, antes de bajar a desayunar con Cynthia, me paraba frente al espejo del baño y practicaba mi sonrisa. «Buenos días, mi amor», decía a mi reflejo, ajustando el tono de voz, la expresión facial, hasta que sonara auténtico. Era aterrador lo natural que se volvió la mentira. Cynthia no notó nada diferente en mi comportamiento, lo cual me confirmó algo que ya sospechaba. Hacía años que no me prestaba verdadera atención. Yo era simplemente parte del mobiliario de su vida, tan familiar y predecible que había dejado de verme realmente. Esa invisibilidad, que antes me había dolido, ahora se convirtió en mi mayor ventaja. Podía observarla, estudiarla, sin que ella se sintiera examinada. El segundo paso fue encontrar ayuda profesional. No podía hacer esto solo. Necesitaba a alguien con experiencia en este tipo de situaciones, alguien que entendiera tanto los aspectos legales como los emocionales de lo que estaba enfrentando. A través de un cliente discreto, conseguí el contacto de Diego Herrera, un detective privado con 30 años de experiencia en casos de infidelidad y fraude empresarial. La primera reunión con Diego fue en un café del centro, lejos de cualquier lugar donde pudiera encontrarme con conocidos. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con ojos inteligentes que parecían ver a través de las mentiras. «Señor Aurelio», me dijo después de escuchar mi historia, «he visto muchos casos como el suyo, pero pocos con esta complejidad. Su esposa y su socio no son amateurs. Han estado planeando esto durante años». Diego me explicó que mi situación era más peligrosa de lo que había imaginado. Cuando hay tanto dinero involucrado y han llegado al punto de planear su muerte, aunque sea de manera vaga, usted está en riesgo real, me advirtió. Necesitamos actuar rápido, pero también de manera inteligente. Un paso en falso y podrían acelerar sus planes, peor aún, destruir las evidencias. Establecimos un plan de trabajo meticuloso.
Diego se encargaría de obtener evidencias fotográficas y de video de sus encuentros, mientras yo me concentraría en documentar el fraude financiero y en proteger mis activos legalmente. La clave, me explicó, es que ellos sigan creyendo que usted no sabe nada. Su ignorancia aparente es nuestra mejor arma. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que mantener la rutina normal mientras por dentro me consumía una mezcla de dolor, rabia y determinación. Desayunaba con Cynthia, escuchaba sus mentiras sobre cómo había pasado el día anterior, la besaba en la mejilla antes de irme al trabajo, todo mientras sabía exactamente dónde había estado y con quién. En la oficina, Fernando actuaba como el socio perfecto. Me consultaba sobre decisiones importantes, me invitaba a almorzar, incluso me preguntaba sobre la salud de Cynthia con una preocupación que habría parecido genuina si yo no hubiera conocido la verdad. ¿Cómo está tu esposa, Aurelio? La noté un poco distante en la última cena. La hipocresía era tan descarada que me daban ganas de golpearlo, pero logré mantener la compostura. Lo más difícil era fingir intimidad con Cynthia. Los fines de semana, cuando se suponía que debíamos pasar tiempo juntos como pareja, ella actuaba como la esposa amorosa. Me tomaba del brazo cuando caminábamos por el centro comercial, me incluía en conversaciones con sus amigas, incluso iniciaba contacto físico ocasional. Pero ahora podía ver que todo era actuación, una performance cuidadosamente orquestada para mantener las apariencias. Una noche, mientras cenábamos, Cynthia mencionó casualmente que había estado pensando en hacer un viaje con sus amigas a España. Ha sido un año muy estresante, amor. Creo que me haría bien tomarme unas vacaciones. Fernando había mencionado esa misma mañana que también necesitaba unas vacaciones. La coincidencia era demasiado obvia, pero yo solo sonreí y le dije que me parecía una excelente idea, que incluso podría costear el viaje como regalo de cumpleaños adelantado. Mientras tanto, Diego trabajaba incansablemente. Me enviaba reportes diarios sobre los movimientos de ambos. Sus encuentros seguían un patrón predecible, martes y jueves por las mañanas en mi casa, almuerzos largos los viernes en hoteles discretos del centro, y encuentros nocturnos ocasionales cuando yo tenía que viajar por trabajo. La regularidad de sus citas me confirmó que esto no era una aventura impulsiva, sino una relación establecida con su propia rutina y tradiciones. Pero Diego descubrió algo más inquietante. Señor Aurelio, he estado siguiendo también las actividades financieras de Fernando, como usted me pidió. Ha estado transfiriendo dinero regularmente a una cuenta en las Islas Caimán. Pequeñas cantidades, pero constantes. Y ayer abrió una cuenta conjunta con su esposa en un banco del centro. La implicación era clara, estaban preparando su escape financiero. Con la ayuda de Bernardo, mi hermano abogado, comenzamos discretamente a reorganizar mis activos. Aurelio, lo que me estás pidiendo es complejo, me dijo durante una de nuestras reuniones nocturnas en su oficina. Pero entiendo por qué quieres protegerte. Solo dame tiempo para hacerlo bien, de manera que sea legal e irreversible. Bernardo siempre había desconfiado de Cynthia, y aunque nunca me lo había dicho directamente, podía ver la satisfacción en sus ojos al saber que finalmente yo había abierto los míos. La parte más delicada era el aspecto empresarial. Fernando tenía acceso a muchas de nuestras cuentas y conocía íntimamente nuestros negocios. Tenía que encontrar la manera de proteger la empresa sin que él se diera cuenta de que estaba siendo marginado gradualmente. Comencé a crear nuevas cuentas bancarias para proyectos especiales, a renegociar contratos con clientes importantes excluyendo sutilmente a Fernando de las negociaciones, a documentar meticulosamente cada transacción sospechosa. Durante este periodo, mis hijas notaron algo diferente en mí. Papá, te ves, no sé, más tranquilo últimamente, me dijo Melissa durante una de nuestras cenas familiares semanales. Como si hubieras resuelto algo importante. Susana agregó, sí, hay algo diferente en ti. Más seguro de ti mismo. Si supieran la verdad, pensé. Si supieran que su padre había despertado de un sueño de 15 años para descubrir que había estado viviendo en una pesadilla. El momento más revelador llegó una noche cuando Cynthia recibió una llamada mientras estábamos viendo televisión. Se disculpó y salió al jardín para hablar en privado, pero yo pude escuchar fragmentos de la conversación a través de la ventana abierta. No puede sospechar nada todavía. Después del viaje, podremos acelerar los planes. El abogado dice que si algo le pasa, tengo derecho a todo. Esa noche, acostado al lado de la mujer que estaba planeando mi muerte, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a confrontarlos. No iba a divorciarse quietly. No iba a ser la víctima silenciosa que se retira con dignidad.
Iba a darles exactamente lo que querían, un espectáculo. Pero el final de esa historia sería muy diferente al que ellos habían imaginado. Comencé a planear el evento que los expondría públicamente, que destruiría no solo su relación sino sus reputaciones, sus carreras, sus futuros. Quería que experimentaran la misma humillación total que yo había sentido, pero multiplicada por 100. Quería que el mundo entero viera quiénes eran realmente detrás de sus máscaras perfectas. La idea del almuerzo con mis hijas surgió naturalmente. Era algo que hacíamos regularmente, algo completamente normal que no despertaría sospechas. Pero esta vez sería diferente. Esta vez, mientras yo compartía un momento hermoso con las únicas mujeres que realmente me amaban en este mundo, Cynthia y Fernando estarían cavando su propia tumba social y profesional. Diego y yo refinamos cada detalle. Las cámaras ocultas, el sistema de transmisión en vivo, los contactos que recibirían las grabaciones simultáneamente. Señor Aurelio, me dijo durante nuestra última reunión de planificación, una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. ¿Está seguro de que quiere llegar hasta el final? Lo miré directamente a los ojos y le respondí con una calma que me sorprendió. Diego, hace 15 años que estoy muerto. Es hora de resucitar. El hombre silencioso había despertado, y el mundo estaba a punto de conocer su furia. La preparación del evento final requería la precisión de un cirujano y la paciencia de un cazador. Cada detalle tenía que ser perfecto, cada variable controlada, cada posible escape bloqueado. No podía permitirme ni el más mínimo error, porque solo tendría una oportunidad de ejecutar mi venganza. Si fallaba, ellos desaparecerían con mi dinero y yo quedaría como el viejo loco que había perdido la razón. Diego y yo nos reuníamos cada noche en lugares diferentes para afinar los detalles. La clave del éxito, me explicaba, es que ellos se sientan completamente seguros cuando llegue el momento. No puede haber nada que los haga sospechar que es una trampa. Habíamos estudiado sus patrones durante semanas, conocíamos sus horarios mejor que ellos mismos, sabíamos exactamente cuándo estarían más vulnerables y confiados. El primer elemento crucial era el sistema de cámaras. Diego había instalado equipos de grabación de alta definición en puntos estratégicos de mi casa, la sala principal, la cocina, el dormitorio, incluso el pasillo de entrada. Las cámaras eran tan pequeñas y discretas que pasaban completamente desapercibidas, pero capturaban cada ángulo, cada expresión, cada palabra. Necesitamos que las imágenes sean tan claras que no quede ninguna duda sobre lo que está sucediendo, me había dicho. Pero las cámaras no eran suficientes. Necesitaba que la grabación llegara simultáneamente a múltiples destinatarios para que no pudiera ser suprimida o negada. Diego había configurado un sistema de transmisión en vivo que enviaría las imágenes automáticamente a una lista de contactos que habíamos preparado cuidadosamente: mis hijas, Bernardo, varios clientes importantes de la empresa, algunos miembros de nuestro círculo social, e incluso algunos periodistas locales conocidos por cubrir escándalos de la alta sociedad. ¿Está seguro de que quiere que sus hijas vean esto en tiempo real?, me había preguntado Diego con genuina preocupación. Podríamos enviarles la grabación después, cuando usted haya tenido tiempo de explicarles la situación. Pero yo sabía que tenía que ser así. Melissa y Susana necesitaban ver la verdad con sus propios ojos, sin filtros, sin ediciones, sin la posibilidad de que yo manipulara la narrativa. Solo así entenderían completamente por qué había llegado tan lejos. El segundo elemento era el timing perfecto. Después de semanas de observación, habíamos identificado el momento ideal, los martes por la mañana, cuando Fernando normalmente inventaba excusas para no estar en la oficina y Cynthia fingía tener sus clases de yoga. Ese día en particular, yo había programado públicamente una reunión importante con un cliente potencial en el centro de la ciudad, algo que toda la oficina sabía, algo que justificaría mi ausencia prolongada de casa. Pero el aspecto más delicado era coordinar mi almuerzo con las chicas para que coincidiera exactamente con la invasión de mi hogar. Tenía que estar en el restaurante, rodeado de testigos, con mis hijas como coartada perfecta, en el momento exacto en que Cynthia y Fernando fueran capturados en flagrante delito. La sincronización tenía que ser milimétrica. Para asegurarme de que ellos actuarían según el plan, comencé a plantar las semillas 3 semanas antes. Le mencioné casualmente a Cynthia que tenía una reunión muy importante programada para ese martes, algo que podría cambiar el futuro de la empresa. Probablemente esté fuera toda la mañana, le dije durante el desayuno. Tal vez incluso tenga que almorzar con el cliente si las negociaciones van bien. Vi cómo sus ojos se iluminaron casi imperceptiblemente, como trataba de ocultar su satisfacción. Fernando recibió información similar pero desde otro ángulo.
Durante una de nuestras reuniones semanales, le conté sobre el gran contrato que estaba negociando, lo nervioso que me tenía, lo importante que era para nuestro futuro. Estaré completamente concentrado en esa reunión el martes, le dije. No quiero ninguna distracción, ninguna llamada, nada que pueda arruinar esta oportunidad. Él asintió comprensivamente, el perfecto socio solidario, mientras probablemente ya calculaba cuántas horas tendría libre para estar con mi esposa. La semana anterior al evento, intensifiqué la presión psicológica sin que se dieran cuenta. Comencé a actuar ligeramente más estresado, más preocupado por el trabajo, más distante. Le dije a Cynthia que me sentía cansado, que necesitaba un descanso después de cerrar este contrato importante. Tal vez deberíamos planear unas vacaciones, le sugerí. Algo especial, solo nosotros dos, para reconectar. La ironía de mis palabras no se me escapaba, pero ella pareció genuinamente emocionada por la perspectiva. Paralelamente, Diego había estado preparando el aspecto técnico. Probamos el sistema de transmisión varias veces, verificamos la calidad del audio y video, nos aseguramos de que las cámaras tuvieran ángulos perfectos. Señor Aurelio, me dijo durante una de nuestras pruebas finales, cuando esto salga a la luz, no habrá manera de negarlo. Las imágenes serán tan claras, tan incriminatorias, que cualquier intento de justificación se verá patético. El aspecto legal también estaba cubierto. Bernardo había preparado todos los documentos necesarios, el Nuevo Testamento que excluía completamente a Cynthia, los papeles de disolución de la sociedad con Fernando, las evidencias del fraude financiero organizadas cronológicamente. Una vez que ejecutes tu plan, me había dicho, yo activaré inmediatamente todos los procedimientos legales. Para cuando ellos entiendan lo que pasó, ya habrán perdido todo derecho a tu patrimonio. Pero el elemento más importante de toda la preparación era mi propia transformación mental. Tenía que estar completamente seguro de que podría mantener la compostura durante el almuerzo, actuar naturalmente con mis hijas mientras observaba la destrucción de mi matrimonio en tiempo real. Practiqué durante horas frente al espejo, ensayé conversaciones casuales, me preparé para cualquier reacción emocional que pudiera traicionarme. La noche anterior al evento, apenas pude dormir. Cynthia estaba acostada a mi lado, aparentemente tranquila, pero yo podía sentir su anticipación. Probablemente estaba pensando en su día perfecto del martes, en sus horas de pasión con Fernando mientras yo luchaba con contratos aburridos en una oficina del centro. Si hubiera sabido que estaba durmiendo al lado de su propia destrucción, tal vez habría huido esa misma noche. Durante el desayuno del martes, todo transcurrió exactamente como había planeado. Cynthia estaba radiante, más animada de lo que la había visto en meses. Espero que tu reunión vaya bien, amor, me dijo mientras me preparaba el café. Sé lo importante que es para ti. Fernando me llamó temprano para desearme suerte, su voz llena de falsa sinceridad. Estaremos pensando en ti, socio. Que todo salga perfecto. Antes de salir de casa, abracé a Cynthia más tiempo de lo usual. Quería memorizar ese momento, la última vez que actuaríamos como marido y esposa, la última vez que ella me vería como el tonto ingenuo que creía que era. Te amo, le susurré al oído, y las palabras tenían un significado que ella nunca entendería. No la amaba como esposa, la amaba como el instrumento perfecto de mi venganza. El camino hacia el restaurante donde almorzaría con mis hijas fue surreal. Sabía que en pocas horas, mi vida cambiaría para siempre. Ya no sería Aurelio el cornudo, Aurelio el ingenuo, Aurelio la víctima. Sería Aurelio el vengador, el hombre que había recuperado su dignidad de la manera más espectacular posible. Diego me envió el último mensaje de confirmación cuando estaba estacionando en el restaurante. Todo listo. Las cámaras están activas, el sistema de transmisión funciona perfectamente. En exactamente 30 minutos, cuando usted me dé la señal, enviaré el mensaje que los atraerá a la casa. Que Dios lo acompañe, señor Aurelio. Entré al restaurante con una calma que me sorprendió. Melissa y Susana ya estaban esperándome en nuestra mesa habitual, hermosas y ajenas al drama que estaba a punto de desarrollarse. Las saludé con besos en la mejilla, ordené mi comida favorita, y comenzamos a charlar sobre sus vidas, sus trabajos, sus planes futuros. Eran conversaciones normales de una familia normal, excepto que su padre estaba a punto de destruir un matrimonio y una sociedad empresarial en vivo y en directo. Cuando llegó el momento, saqué mi teléfono con manos completamente firmes y envié el mensaje a Diego. Ahora. Era una sola palabra, pero contenía 15 años de humillación, dolor y traición. Era el disparo de salida de la carrera hacia la justicia que había estado planeando durante meses. El juego había comenzado, y esta vez,
yo tenía todas las cartas ganadoras. El mensaje llegó exactamente a las 12:15, como habíamos planeado. Diego había esperado a que Melissa terminara de contarme sobre su nuevo proyecto en el trabajo, a que Susana ordenara su postre favorito, a que el ambiente en nuestra mesa fuera completamente relajado y normal. El timing era perfecto, casi cinematográfico en su precisión. Enciende la cámara. Está a punto de suceder. Las palabras aparecieron en mi pantalla como una sentencia divina. Mis dedos se movieron con una calma que contrastaba brutalmente con la tormenta que rugía en mi interior. Abrí la aplicación de cámara y la dirigí discretamente hacia la mesa, como si fuera a tomar una foto familiar, pero mantuve la grabación activa. Mis hijas seguían conversando, ajenas al hecho de que estaban a punto de convertirse en testigos involuntarias de la venganza más elaborada de mi vida. En mi casa, a 15 kilómetros de distancia, Diego había puesto en marcha la fase final del plan. Desde su posición estratégica en el parque vecinal, envió un mensaje a Fernando desde un número desechable: Cintia tuvo un accidente en casa. Necesita ayuda urgente. Aurelio no debe enterarse todavía. Era el tipo de mensaje que garantizaría una respuesta inmediata, que activaría todos los instintos protectores de Fernando hacia su amante secreta. A través del sistema de cámaras que habíamos instalado, pude ver en tiempo real cómo Fernando salía de su oficina corriendo, cómo subía a su carro con pánico genuino en el rostro, cómo violaba todas las reglas de tránsito para llegar a rescatar a Cintia. La ironía era deliciosa. El hombre que me traicionaba constantemente estaba siendo traicionado por sus propios sentimientos nobles hacia mi esposa. Mientras tanto, Cintia había recibido su propio mensaje: Fernando está en camino. El viejo salió temprano de su reunión y viene hacia la casa. Necesita sacarlo de ahí antes de que los vea juntos. Era la pesadilla de cualquier amante clandestina, la situación que habían estado evitando cuidadosamente durante meses. Pero en su pánico, ninguno de los dos se detuvo a cuestionar cómo era posible que un extraño conociera los detalles íntimos de su aventura. «Papá, ¿estás bien? Te ves un poco tenso», me preguntó Melissa, notando probablemente algún cambio sutil en mi expresión. Logré esbozar una sonrisa tranquilizadora y le dije que solo estaba pensando en el trabajo. «Ya sabes cómo me pongo cuando tengo reuniones importantes», le mentí con una facilidad que me habría horrorizado en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales. Esto era guerra. En la pantalla de mi teléfono, vi llegar a Fernando a mi casa. No usó su llave como habitualmente hacía. En su pánico, simplemente tocó el timbre insistentemente. Cintia abrió la puerta vestida con una bata, aparentemente recién salida de la ducha, con el cabello húmedo y una expresión de alarma perfectamente actuada. «¿Qué pasó? ¿Estás herida?», le preguntó Fernando mientras la abrazaba con desesperación. El mensaje decía que habías tenido un accidente. Fue entonces cuando ambos se dieron cuenta de que habían sido engañados. Vi cómo sus rostros cambiaron de alivio a confusión, de confusión a alarma. «Yo no envié ningún mensaje», dijo Cintia. «Y tú tampoco enviaste el tuyo», respondió Fernando, mostrándole su teléfono. Durante unos segundos preciosos, se quedaron parados en el umbral de mi casa, tratando de entender qué estaba pasando, quién los había engañado y por qué. Pero Fernando era un hombre de acción, y una vez que se tranquilizó, su naturaleza dominante se impuso. «Alguien está jugando con nosotros», le dijo a Cintia. «Pero ya que estoy aquí». La miró con esa sonrisa depredadora que yo había visto dirigida hacia otros objetivos en reuniones de negocios, esa sonrisa que decía que él siempre obtenía lo que quería, sin importar las circunstancias. «¿Estás loco?», le respondió Cintia, pero su resistencia era puramente teatral. «¿Y si es una trampa? ¿Y si Aurelio sospecha algo?». Pero Fernando ya le estaba empujando suavemente hacia el interior de la casa, ya estaba cerrando la puerta detrás de ellos, ya estaba transformando su momento de pánico en una oportunidad para estar juntos. «Relájate, amor», le dijo mientras la guiaba hacia la sala. «Aurelio está en su reunión importante, ¿recuerdas? Probablemente sea algún bromista, alguien que vio algo y quiso asustarnos. Pero ahora que estoy aquí, no voy a desperdiciar la oportunidad». Sus manos ya estaban desatando la bata de Cintia, su boca ya estaba buscando la de ella con esa urgencia que yo recordaba haber sentido una vez por la misma mujer. Susana estaba describiendo los planes para el cumpleaños de su hijo menor cuando el primer estruendo resonó a través del altavoz de mi teléfono. Fernando había empujado a Cintia contra la puerta de mi casa con tanta fuerza que el impacto se escuchó claramente a través del sistema de audio que Diego había instalado. Era el sonido de mi matrimonio siendo literalmente derribado,
y yo estaba escuchándolo en vivo mientras fingía interés en la organización de una fiesta infantil. ¿Qué fue eso, papá?, preguntó Susana, notando que yo había sobresaltado ligeramente. ¿Estás viendo algo en tu teléfono? Sus ojos se dirigieron hacia mi pantalla, y yo rápidamente la giré hacia abajo, fingiendo que había estado revisando mensajes de trabajo. Solo un video que me mandó un cliente, le mentí. Ya sabes cómo son con sus presentaciones ruidosas. Pero la verdad era mucho más dramática. En mi pantalla, Fernando estaba literalmente arrancando la ropa de Cynthia, con una pasión animal que yo no había visto nunca dirigida hacia mí. Era como si la adrenalina del susto los hubiera convertido en bestias en celo, como si el peligro percibido hubiera intensificado su deseo hasta niveles primitivos. Se besaban con una desesperación que hablaba de meses de encuentros secretos, de una intimidad que había crecido en las sombras de mi ignorancia. No podemos hacer esto aquí, susurró Cynthia, pero sus acciones contradecían completamente sus palabras. Sus manos ya estaban desabrochando la camisa de Fernando, su cuerpo ya se estaba arqueando hacia él con una necesidad que me partía el alma. ¿Y si alguien viene? ¿Y si nos ven? Pero Fernando silenciaba sus protestas con besos cada vez más intensos, cada vez más posesivos. Nadie va a venir, le aseguró Fernando con esa confianza arrogante que yo conocía tan bien. Y aunque viniera alguien, ya no me importa. Estoy cansado de esconderme, cansado de fingir que eres solo la esposa de mi socio. Quiero gritarle al mundo que eres mía. Sus palabras eran una declaración de guerra contra mí, una proclamación de victoria sobre el hombre que consideraba demasiado viejo, demasiado aburrido, demasiado inadecuado para merecer a una mujer como Cynthia. El mesero se acercó a nuestra mesa para preguntar si queríamos café o postre. Melissa pidió un cappuccino, Susana quería probar el flan de la casa, y yo pedí un whisky doble. Mis hijas me miraron con sorpresa, porque yo raramente bebía durante el día, mucho menos durante un almuerzo familiar. Es para celebrar, les expliqué con una sonrisa que debió verse extraña. Siento que algo bueno está a punto de pasar en mi vida. En mi casa, Fernando había llevado a Cynthia hasta mi sofá, el mismo sofá donde yo veía las noticias cada noche, donde había consolado a mis hijas cuando eran pequeñas, donde había llorado en silencio la muerte de María Elena. Ahora estaba siendo profanado por la traición más completa que un hombre puede experimentar. Pero extrañamente, ya no sentía dolor. Solo una satisfacción fría y calculadora al ver cómo se estaban enterrando a sí mismos. Te amo tanto, le susurró Cynthia a Fernando mientras se la desnudaba completamente. No puedo seguir fingiendo que soy feliz con él. Cuando podamos estar juntos abiertamente, cuando ya no tengamos que escondernos. Sus palabras eran puñales dirigidos hacia un cadáver, porque el Aurelio que había amado a esa mujer había muerto hacía meses. El que estaba escuchando era alguien completamente diferente. Fernando la silenció con más besos, más caricias, más promesas de un futuro que nunca llegaría. Pronto, amor mío, le prometió. Muy pronto seremos libres. Comenzaron a hacer el amor en mi sofá con una intensidad que contrastaba brutalmente con la frialdad que había caracterizado mi matrimonio durante los últimos años. Era obvio que esto no era solo sexo para ellos, era la celebración de un amor que creían destinado a triunfar sobre todos los obstáculos. Melissa estaba contándome sobre los planes de expansión de su empresa cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. Las transmisiones están llegando a todos los destinatarios. Sus hijas acaban de recibir sus enlaces. Prepare el golpe final. Miré a Melissa y Susana, que habían sacado sus teléfonos al sentir las notificaciones. Sus rostros cambiaron cuando vieron los mensajes, cuando abrieron los enlaces, cuando entendieron lo que estaban viendo. La expresión de horror en sus ojos fue la confirmación de que todo estaba saliendo exactamente según el plan. El espectáculo había comenzado, y esta vez, yo tenía el asiento principal en primera fila. El silencio que siguió al abrir de los enlaces fue ensordecedor. Melissa fue la primera en procesar lo que estaba viendo, sus ojos se agrandaron con una mezcla de shock y horror mientras miraba alternadamente su teléfono y mi rostro. Susana tardó unos segundos más, pero cuando entendió lo que estaba presenciando, su cara se puso completamente pálida. Era como ver a dos mujeres adultas convertirse nuevamente en niñas pequeñas que acababan de descubrir que el mundo no era el lugar seguro que habían creído. «Papá», susurró Melissa, su voz quebrada por la emoción. «¿Qué es esto? ¿Por qué nos estás mostrando?» No pudo terminar la frase. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba las imágenes de Cynthia y Fernando en nuestra sala, completamente desnudos,
completamente ajenos al hecho de que su intimidad estaba siendo transmitida en vivo a docenas de personas. Susana cerró su teléfono inmediatamente, como si eso pudiera borrar lo que había visto. No puedo ver esto, murmuró. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Cuánto tiempo llevan? Sus preguntas se atropellaban unas con otras, pero yo sabía que no esperaba respuestas inmediatas. Estaba en shock, tratando de reorganizar 15 años de recuerdos familiares bajo esta nueva y devastadora luz. En mi teléfono, la transmisión continuaba implacablemente. Fernando y Cintia habían alcanzado un ritmo de pasión que hablaba de una intimidad profunda y establecida. No era la torpeza de amantes nuevos, sino la sincronización perfecta de dos personas que se conocían íntimamente, que habían hecho esto cientos de veces antes. Cada movimiento, cada caricia, cada gemido era una confirmación adicional de la profundidad de su traición. 20 personas han abierto los enlaces, me murmuró al oído, mirando las notificaciones que llegaban a mi teléfono desde las diferentes plataformas de transmisión. Sus contactos de negocios, sus amigos, incluso algunos periodistas. Esto se está volviendo viral en tiempo real. La satisfacción en su voz era audible, pero yo ya no sentía satisfacción. Solo una frialdad clínica, como un cirujano observando una operación particularmente delicada. El restaurante siguió funcionando normalmente a nuestro alrededor. Las demás mesas continuaban con sus conversaciones casuales, los meseros servían comidas, la vida seguía su curso para todos excepto para nosotros tres. Estábamos viviendo en una burbuja de horror y revelación mientras el mundo exterior permanecía completamente ajeno al drama que se desarrollaba en nuestros teléfonos. ¿Cómo pudiste planear esto?, me preguntó Melissa, su voz una mezcla de admiración y reproche. ¿Cómo pudiste mantenerte tan calmado todos estos meses sabiendo lo que estaba pasando? Sus lágrimas habían cesado, reemplazadas por una expresión de asombro hacia su padre. No puedo creer que haya sido capaz de algo así. Susana había vuelto a abrir su teléfono, esta vez mirando las reacciones que comenzaban a aparecer en las redes sociales. Papá, esto está por todas partes, me dijo con una voz apenas audible. Alguien ya lo subió a Instagram, otro a Facebook. Hay comentarios, muchos comentarios. La era digital había convertido la destrucción de un matrimonio en entretenimiento público instantáneo. En la pantalla de mi teléfono, algo había cambiado. Fernando se había levantado abruptamente del sofá, mirando hacia la ventana con expresión de alarma. ¿Escuchaste eso?, le preguntó a Cintia. Creo que hay alguien afuera. Cintia se incorporó también, cubriendo sus senos desnudos con las manos mientras trataba de escuchar. Era increíble cómo la culpa podía hacer que dos personas paranoides convirtieran cualquier sonido normal en una amenaza. No hay nadie, le aseguró Cintia después de unos segundos, pero su voz temblaba ligeramente. Son solo tus nervios. Estás paranoico porque nos engañaron para venir aquí. Tenía razón en parte, pero su paranoia estaba completamente justificada. No sabían que había ojos observándolos, que su momento más íntimo se había convertido en un espectáculo público, que sus carreras y reputaciones se estaban desmoronando mientras ellos se besaban apasionadamente en mi sofá. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Bernardo. Aurelio, ¿qué carajo está pasando?, me preguntó sin preámbulos. Acabo de recibir un video donde aparece tu esposa con... ¿Es Fernando? ¿Tu socio Fernando? Su voz era una mezcla de shock e indignación fraternal. ¿Sabías que esto estaba pasando? Estoy en un almuerzo con las chicas, le respondí calmadamente, cuidando de que mi voz sonara normal para no alarmar más a mis hijas. Podemos hablar más tarde, cuando llegue a casa. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas, pero pude escuchar su respiración agitada antes de cortar la llamada. Mi hermano, el abogado siempre controlado, estaba tan impactado como todos los demás. Susana recibió una llamada de su esposo. ¿Qué está pasando?, le preguntó desde el otro lado de la línea. Mi jefe acaba de mostrarme un video donde sale tu madrastra con un tipo. Dice que alguien lo está enviando a toda la ciudad. La humillación se extendía como ondas en un estanque, alcanzando personas que ni siquiera conocían personalmente a Cintia y Fernando, pero que ahora eran testigos involuntarios de su vergüenza pública. En mi casa, Fernando había decidido que era hora de irse. Esto se siente mal, le dijo a Cintia mientras comenzaba a recoger su ropa. Esos mensajes extraños, la sensación de que alguien nos está observando. Creo que deberíamos salir de aquí. Pero Cintia, todavía desnuda y hermosa en mi sofá, lo convenció de quedarse. Solo unos minutos más, le pidió. Hace tanto que no tenemos tiempo así,
sin prisa, sin escondernos. Era irónico cómo la mujer que había estado escondiendo esta aventura durante meses elegía el momento de máxima exposición para pedir más tiempo íntimo. Sus instintos de supervivencia habían sido completamente anulados por la pasión y la sensación de falsa seguridad. No tenían idea de que cada segundo adicional que pasaban juntos era otro clavo en el ataúd de sus reputaciones. El mesero trajo mi whisky, y esta vez bebí la mitad de un trago. El alcohol quemó mi garganta, pero fue un dolor bienvenido comparado con la frialdad que había tomado posesión de mi alma. Melissa me miraba con una expresión que no podía descifrar, como si estuviera viendo a su padre por primera vez en su vida. ¿Quién eres?, me preguntó suavemente. ¿Dónde está el hombre que crió a sus hijas para ser buenas y honestas? Sigo siendo el mismo hombre, le respondí, y en cierto sentido era verdad. Solo que ahora ustedes están viendo una parte de mí que nunca había necesitado mostrar antes. Tomé otro sorbo de whisky y agregué, a veces, ser bueno no es suficiente. A veces, ser honesto no te protege de las personas que quieren destruirte. Susana había estado revisando más reacciones en las redes sociales. Papá, ya hay artículos en periódicos locales, me informó con voz temblorosa. Alguien llamó a los medios. Esto va a estar en las noticias de esta noche. La velocidad con la que la información se propagaba en la era digital era aterradora y perfecta para mis propósitos. No habría manera de contener esto, de negarlo, de minimizarlo. En mi teléfono, Fernando finalmente había sucumbido a la persuasión de Cynthia. Habían comenzado a hacer el amor nuevamente, esta vez con más intensidad, como si su paranoia hubiera agregado una dimensión de peligro que intensificaba su placer. Era nauseabundo y perfecto al mismo tiempo. Cada gemido, cada caricia, cada palabra de amor que se susurraban era una prueba adicional que sería imposible de negar o explicar. Quiero que sepan, les dije a mis hijas, mi voz firme y clara, que esto no es sobre venganza. Esto es sobre verdad. Durante 15 años, he vivido una mentira. Ustedes han crecido pensando que teníamos una familia real, un matrimonio real. Necesitaban ver con sus propios ojos quiénes son realmente estas personas. Melissa asintió lentamente, las lágrimas volviendo a sus ojos. ¿Cuánto tiempo sabías?, me preguntó. ¿Cuándo te diste cuenta? Le conté brevemente sobre aquel martes fatídico 3 meses atrás, sobre las evidencias que había encontrado, sobre los meses de planificación cuidadosa. Mientras hablaba, podía ver cómo su percepción de mí cambiaba gradualmente de víctima a estratega, de padre ingenuo a cazador paciente. Susana cerró definitivamente su teléfono. No puedo ver más, dijo. Es demasiado real, demasiado crudo. Pero sabía que las imágenes ya estaban grabadas en su memoria para siempre, que esta comida familiar se convertiría en el momento divisorio de nuestras vidas, el antes y después que marcaría el resto de nuestras historias. Mi teléfono vibró con un mensaje de Diego. El clímax se acerca. Prepare el golpe final. Era el momento de la verdad, el momento en que Cynthia y Fernando descubrirían que su mundo privado se había convertido en un espectáculo público. Era el momento en que la humillación silenciosa que yo había vivido durante años se convertiría en la humillación pública que ellos merecían. El espectáculo estaba llegando a su punto culminante, y yo tenía los mejores asientos de la casa. El momento que había estado esperando durante meses finalmente llegó. Mi teléfono vibró con el mensaje que cambiaría todo. Fase final activada. Los documentos legales están siendo entregados en este momento. Era Diego confirmando que Bernardo había puesto en marcha la segunda parte de mi venganza, la parte que destruiría no solo sus reputaciones, sino también sus futuros financieros. En mi casa, Fernando y Cynthia habían alcanzado el punto culminante de su encuentro amoroso, completamente ajenos al hecho de que su intimidad había sido vista por más de 50 personas en tiempo real. Se abrazaban en mi sofá, sudorosos y satisfechos, susurrándose palabras de amor que sonaban particularmente huecas considerando las circunstancias. Pronto no tendremos que escondernos más, le prometía Fernando a Cynthia. Cuando el viejo esté fuera del camino, todo esto será nuestro. Fue entonces cuando sonó el timbre de mi casa. No una vez, sino insistentemente, como si alguien necesitara entrar urgentemente. Fernando se incorporó alarmado, su instinto de supervivencia finalmente activándose. ¿Esperas a alguien?, le preguntó a Cynthia, quien negó con la cabeza mientras se cubría rápidamente con mi manta favorita, la misma que María Elena me había tejido durante su última Navidad. Señora Cynthia Mendoza, se escuchó una voz oficial desde el otro lado de la puerta. Tengo documentos legales que debo entregarle personalmente. Soy el notario público González,
enviado por el bufete Herrera y Asociados. Era uno de los empleados de Bernardo, actuando su papel con la perfección de un actor profesional. Fernando y Cintia se miraron con pánico creciente, todavía desnudos, todavía enredados en las evidencias de su traición. «Documentos legales», susurró Cintia, su voz temblando por primera vez desde que había comenzado la transmisión. «¿Qué tipo de documentos?». Fernando se había levantado y estaba tratando desesperadamente de encontrar sus calzoncillos, como si vestirse pudiera de alguna manera protegerlo de lo que estaba por venir. «No abras», le advirtió. «Puede ser una trampa». Pero el notario era persistente. «Señora, tengo órdenes de entregarle estos documentos hoy. Son relativos a su estatus matrimonial y a las propiedades de su esposo. Si no abre la puerta, me veré obligado a dejarlos con testigos y considerarlos oficialmente entregados». Su voz profesional contrastaba brutalmente con el pánico que crecía en el interior de mi casa. Melissa había estado observando todo esto en su teléfono con una fascinación horrorizada. «Papá, ¿qué son esos documentos?», me preguntó. Sus lágrimas se habían secado, reemplazadas por una curiosidad morbosa sobre hasta dónde había llegado mi planificación. «¿Qué más has preparado?». Su voz contenía una mezcla de admiración y terror hacia lo que su padre había demostrado ser capaz de hacer. «Justicia», fue mi respuesta simple. «Los documentos que van a cambiar sus vidas para siempre». Tomé otro sorbo de whisky, sintiendo como el alcohol comenzaba a relajar la tensión que había estado acumulando durante meses. Van a descubrir que todas sus fantasías sobre el futuro se han convertido en pesadillas en un solo día. Susana había vuelto a abrir su teléfono, esta vez no para ver la transmisión, sino para leer los comentarios que continuaban multiplicándose en las redes sociales. «Hay cientos de comentarios», me informó con voz apagada. «La gente está compartiendo esto por todas partes». Alguien incluso hizo un meme con la cara de Fernando. La humillación se había vuelto viral, transformando el dolor personal en entretenimiento público. En mi casa, Cintia finalmente había tomado la decisión de abrir la puerta, después de ponerse rápidamente la bata que había estado usando esa mañana. Fernando se había escondido en el baño de la planta baja, como un cobarde, dejando que mi esposa enfrentara sola las consecuencias de sus acciones. Era típico de él, valiente para traicionar, cobarde para enfrentar las consecuencias. «¿Señora Cintia Mendoza?», preguntó el notario cuando ella abrió la puerta. Era un hombre mayor, profesional, con un maletín que parecía contener el destino de mi esposa. «Tengo documentos urgentes que debe revisar inmediatamente. Son de naturaleza legal y financiera, relacionados con su matrimonio con el señor Aurelio Herrera». Cintia recibió el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?», preguntó, pero el notario ya se estaba retirando después de cumplir con su deber legal. «Toda la información está en los documentos, señora. Le recomiendo que consulte con un abogado inmediatamente». Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte para los sueños que Cintia había estado acariciando durante años. Desde mi posición en el restaurante, observé a través de las cámaras cómo Cintia regresaba a la sala donde Fernando estaba tratando de vestirse con prisa. Sus rostros reflejaban el pánico de dos personas que comenzaban a entender que algo había salido terriblemente mal con sus planes perfectos. «¿Qué decían los documentos?», le preguntó Fernando, pero Cintia todavía no había abierto el sobre. No puedo abrirlo», le dijo, extendiendo el sobre hacia Fernando. «Tú ábrelo. Tú eres abogado, entiendes estas cosas mejor que yo». Sus manos temblaban tanto que casi dejó caer los papeles que contenían su destrucción financiera. Fernando tomó el sobre con la resignación de un hombre que ya sabía que las noticias serían devastadoras. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando leyó el primer documento, luego el segundo, luego el tercero. Su cara cambió de confusión a horror, de horror a pánico total. «No puede ser», murmuró. «Esto no puede ser legal». Pero sabía que era completamente legal, porque Bernardo era uno de los mejores abogados de la ciudad y nunca habría preparado documentos que pudieran ser cuestionados. «¿Qué dice?», le preguntó Cintia, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué es lo que no puede ser?». Fernando le entregó los documentos con manos temblorosas, incapaz de articular verbalmente la magnitud de su desastre. Era como ver a dos personas darse cuenta de que habían estado bailando al borde de un precipicio sin saberlo. Cintia leyó el primer documento y se desplomó en mi sofá, el mismo sofá donde habían estado haciendo el amor minutos antes. «Divorcio por infidelidad», leyó en voz alta, con evidencias fotográficas y de video. Sus ojos se agrandaron cuando entendió las implicaciones. «Aurelio nos ha estado grabando».
Aurelio lo sabe todo. Fernando tomó el segundo documento y su cara se puso completamente blanca. Disolución de sociedad empresarial por fraude y malversación de fondos, leyó. Orden de embargo de cuentas bancarias personales. Sus piernas flaquearon y tuvo que sentarse en el sofá junto a Cynthia. Él lo sabía todo desde el principio. El tercer documento fue el golpe de gracia, nuevo testamento registrado legalmente. La señora Cynthia Mendoza queda excluida de toda herencia y beneficio. Cynthia comenzó a llorar cuando entendió que todos sus planes, todos sus sueños de una vida rica y cómoda con Fernando, se habían desvanecido en una sola tarde. ¿Cómo es posible?, sollozaba. ¿Cómo pudo saber? Fuimos tan cuidadosos. En el restaurante, mis hijas habían estado observando todo esto con una mezcla de fascinación y horror. Papá, me dijo Melissa suavemente, esto es increíble. La manera como lo planeaste todo, como los engañaste para que se expusieran. Su admiración era evidente, pero también había algo de miedo en su voz. No tenía idea de que fueras capaz de algo así. Susana era más directa. ¿Qué va a pasar ahora?, me preguntó. ¿Qué va a pasar con ellos? Su preocupación no era por Cynthia y Fernando, sino por cómo esto nos afectaría a nosotros como familia. ¿La gente va a pensar que nosotros sabíamos? ¿Van a juzgarnos por esto? La gente va a saber la verdad, le respondí. Van a saber que ustedes son las hijas de un hombre que fue traicionado durante años, pero que encontró la manera de recuperar su dignidad. Terminé mi whisky y agregué, van a saber que en esta familia, las acciones tienen consecuencias. En mi casa, Fernando había comenzado a caminar en círculos como un animal enjaulado. Tenemos que irnos, le dijo a Cynthia. Tenemos que desaparecer antes de que esto empeore. Pero Cynthia había caído en un estado de shock total, incapaz de procesar la velocidad con la que su mundo se había desmoronado. No hay a dónde ir, le respondió. Aurelio lo controló todo. Lo planeó todo. Era hermoso ver cómo la realidad se asentaba sobre ellos como una losa de cemento. Durante meses habían creído que eran los protagonistas de una historia de amor prohibido, que eran más inteligentes que el viejo marido aburrido que los mantenía sin saberlo. Ahora entendían que habían sido los actores secundarios en mi historia de venganza, los peones en mi juego de ajedrez. Mi teléfono vibró con un mensaje final de Diego, misión cumplida. Las transmisiones han terminado, pero las grabaciones están guardadas permanentemente. La justicia ha sido servida. Era el final de meses de planificación, el final de 15 años de humillación silenciosa, el final de mi vida como víctima. Miré a mis hijas, que me observaban con una mezcla de admiración, terror y respeto. ¿Listos para irnos a casa?, les pregunté con una sonrisa que no había sentido en años. Tengo que echar a unos intrusos de mi casa. El hombre silencioso había hablado, y el mundo entero había escuchado. El viaje de regreso a casa fue extrañamente silencioso. Melissa manejaba su carro siguiendo al mío, Susana iba como copiloto conmigo, pero ninguna de las dos parecía saber qué decir después de lo que habían presenciado. El silencio no era incómodo, era reflexivo, como si todas estuviéramos procesando que el hombre que conocían como padre y abuelo había demostrado ser alguien completamente diferente, alguien capaz de una venganza tan meticulosa que bordeaba lo artístico. ¿Estás seguro de que quieres que estemos ahí cuando llegues?, me preguntó Susana mientras nos acercábamos a mi barrio. Esto va a ser intenso. Pude escuchar la preocupación en su voz, pero también una curiosidad morbosa por ver el final de la obra que había estado presenciando durante las últimas horas. No tienes que protegernos más, papá. Ya vimos lo peor. Quiero que estén ahí, le respondí con una calma que me sorprendía incluso a mí. Quiero que vean cómo termina esta historia. Quiero que entiendan que a veces, en la vida, hay que pelear por la dignidad propia. Tomé una respiración profunda y agregué, y quiero que Cynthia y Fernando sepan que ustedes conocen la verdad, que toda la familia conoce quiénes son realmente. Cuando llegamos a mi casa, había varios carros estacionados en la calle. Reconocí el de Bernardo, el de Diego, e incluso algunos que pertenecían a vecinos curiosos que habían escuchado rumores sobre lo que estaba pasando. En la era de las redes sociales, las noticias viajaban más rápido que nunca, y mi venganza se había convertido en el escándalo del barrio antes de que pudiera siquiera llegar a casa. Las cortinas de mi sala estaban cerradas, algo inusual para esa hora del día. Desde afuera, mi casa parecía normal, tranquila, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía que adentro había dos personas cuyas vidas habían cambiado para siempre en las últimas horas,
dos personas que probablemente estaban tratando desesperadamente de encontrar una manera de escapar de las consecuencias de sus acciones. Bernardo salió a recibirme en el jardín delantero. Su cara reflejaba una mezcla de admiración profesional y preocupación fraternal. Aurelio, lo que hiciste fue... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Fue devastadoramente efectivo. Los documentos son legalmente impecables, pero la manera como los ejecutaste, nunca había visto nada igual. Me puso una mano en el hombro y agregó, espero que estés preparado para las consecuencias de esto. Las únicas consecuencias que me importan son las que ellos van a enfrentar, le respondí. Yo ya pagué mi precio durante 15 años. Ahora es su turno. Miré hacia las ventanas cerradas de mi casa y sentí una extraña mezcla de anticipación y liberación. ¿Siguen adentro? Sí, me confirmó Bernardo. Diego ha estado monitoreando la situación. Intentaron irse hace una hora, pero hay periodistas esperando afuera. Se han convertido en prisioneros de su propia vergüenza. La ironía no se me escapaba. La misma casa donde habían celebrado su amor secreto se había convertido en su cárcel pública. Diego se acercó desde su posición de vigilancia cerca de la puerta principal. Señor Aurelio, me saludó con respeto profesional. Todo salió exactamente como planeamos. Las transmisiones llegaron a todos los destinatarios, los documentos legales fueron entregados, y ahora solo falta el acto final. Me entregó un pequeño dispositivo. Las cámaras siguen activas. Puede enfrentarlo sabiendo que todo quedará registrado para la posteridad. Mis hijas se habían bajado de sus carros y estaban paradas junto a mí, formando una unidad familiar sólida por primera vez en años. Podía sentir su apoyo, su comprensión de que lo que había hecho no era solo venganza personal, sino una restauración del orden natural de las cosas. ¿Listas?, les pregunté. Ambas asintieron. Melissa tomó mi brazo derecho, Susana el izquierdo, y caminamos juntos hacia la puerta de mi propia casa. No necesité usar mi llave. La puerta se abrió antes de que pudiera tocarla, revelando a Fernando con el rostro descompuesto, todavía medio vestido, con la camisa mal abrochada y los zapatos en la mano. Aurelio, balbuceó, podemos explicar, esto no es lo que parece. Sus palabras sonaban patéticas incluso para él mismo. Era imposible explicar lo inexplicable, justificar lo injustificable. ¿Qué no es lo que parece?, le pregunté con una calma que contrastaba brutalmente con su pánico. ¿No parece que has estado acostándote con mi esposa en mi propia casa durante meses? ¿No parece que has estado robando dinero de nuestra empresa? ¿No parece que han estado planeando mi muerte para quedarse con mis bienes? Cada pregunta era una bofetada verbal que lo hacía retroceder un paso. Cynthia apareció detrás de él, todavía con la bata puesta, con el maquillaje corrido y los ojos rojos de llorar. Cuando vio a mis hijas conmigo, su cara se descompuso completamente. Melissa, Susana, le suplicó, tienen que entender, yo nunca quise que ustedes se enteraran de esta manera. Su voz se quebró cuando se dio cuenta de que mis hijas la miraban con una frialdad que nunca antes habían mostrado. Nunca quisiste que nos enteráramos de ninguna manera, le respondió Melissa con una dureza que me sorprendió. Querías que siguiéramos creyendo que eras una buena madrastra, que amabas a nuestro padre, que eras parte de nuestra familia. Sus palabras eran puñales dirigidos al corazón de la mentira que había sido nuestras vidas durante años. Susana fue aún más directa. ¿Cuánto tiempo?, le preguntó a Cynthia. ¿Cuánto tiempo llevas traicionando a nuestro padre? ¿Cuántas veces te has reído de él con tu amante? Sus preguntas no esperaban respuestas, eran acusaciones disfrazadas de interrogatorio. Fernando trató de retomar el control de la situación con la arrogancia que lo había caracterizado durante años. Aurelio, esto es entre adultos. No involucres a las chicas en nuestros problemas. Pero su voz temblaba, y sus palabras sonaban huecas. Ya no era el socio seguro de sí mismo, el amante confiado, era un hombre destruido tratando desesperadamente de mantener algún vestigio de dignidad. Nuestros problemas, repetí, disfrutando cada sílaba. Llamas, nuestros problemas, al hecho de que me has estado traicionando en todos los aspectos posibles. Entré completamente a mi casa, obligándolos a retroceder hacia la sala donde habían consumado su traición horas antes. Llamas, nuestros problemas, al hecho de que has convertido mi hogar en tu burdel personal. La sala todavía olía a sexo, a traición, a la intimidad que habían compartido en mi sofá. Las mantas estaban revueltas, había ropa tirada en el suelo, y las evidencias de su encuentro amoroso estaban por todas partes. Era el escenario perfecto para la confrontación final,
el lugar donde todo había comenzado y donde todo terminaría. Quiero que se vayan, les dije con una autoridad que no había sentido en años. Quiero que tomen sus cosas y desaparezcan de mi vida para siempre. Mi voz era firme, sin rastro de la duda o inseguridad que había caracterizado mi relación con ellos durante tanto tiempo. No tienen nada que hacer aquí. Ya no. Cynthia comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de desesperación, no de tristeza. ¿A dónde voy a ir?, me preguntó. No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada sin ti. Era patético ver cómo la mujer que había estado planeando mi muerte ahora me suplicaba con pasión. Por favor, Aurelio, podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia, podemos. El tiempo para arreglar las cosas se acabó hace meses, le respondí. Se acabó el primer día que trajiste a este hombre a mi cama. Señalé hacia Fernando, que había estado tratando de vestirse discretamente. Se acabó cuando decidieron que yo era un obstáculo para su felicidad en lugar de ser el hombre que te había dado todo lo que tenías. Fernando finalmente explotó con la rabia del hombre acorralado. Eres un viejo patético, me gritó. Cynthia nunca te amó. Solo estaba contigo por tu dinero. Por lo menos conmigo era feliz. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, pero ya no tenían poder sobre mí. La verdad, cuando se acepta completamente, se convierte en armadura contra el dolor. Lo sé, le respondí con una sonrisa que lo desconcertó completamente. Siempre lo supe, en el fondo. Pero ustedes cometieron el error de subestimarme. Pensaron que era solo un viejo tonto que nunca se daría cuenta, que nunca reaccionaría. Mi sonrisa se amplió mientras veía cómo la realidad de su situación se asentaba sobre ellos. Se equivocaron. Mis hijas permanecieron a mi lado durante toda la confrontación, testigos silenciosas de la justicia que se desarrollaba ante sus ojos. Su presencia me daba una fuerza que no había sentido en años, me recordaba que no estaba solo, que tenía personas que realmente me amaban y me apoyaban incondicionalmente. Tienen una hora para sacar sus cosas personales, les informé. Después de eso, cambiaré las cerraduras y cualquier cosa que quede aquí será considerada abandonada. Miré directamente los ojos de cada uno de ellos y agregué, y si alguna vez, por algún motivo, vuelven a acercarse a mí o a mi familia, las consecuencias serán mucho peores que la humillación pública. Fernando y Cynthia se miraron entre ellos, buscando alguna solución, alguna manera de revertir el desastre que se había abatido sobre sus vidas. Pero no había solución, no había escape, no había manera de deshacer lo que habían hecho ni de revertir las consecuencias que habían desatado. Mientras ellos recogían sus pertenencias en silencio, yo me paré en el centro de mi sala recuperada, rodeado por mis hijas, sintiendo por primera vez en 15 años que era realmente el dueño de mi propia vida. El hombre silencioso había encontrado su voz, y esa voz había hablado con una autoridad que cambió todo para siempre. Mi nombre ya no es el de ellos, murmuré mientras los veía alejarse para siempre. Mi historia apenas comienza.